Señal directa. Avanzamos con los temas de movilidad. Le decía hace unos minutos de este tuit de nuestro compañero Jonathan Lomelí, que lo puso en su cuenta personal hace unos días, de los subsidios que ha recibido el transporte urbano tan solo en este sexenio. 946 millones de pesos para las unidades, 310 millones de pesos para las alcancías rateras, eso lo digo yo, no Jonathan, lo de rateras. 108 millones de pesos para chatarrización, 500 millones de pesos para amortiguar la tarifa. Hice la suma y nos da 1.864 millones de pesos. 1.864 millones de pesos para el transporte urbano que tenemos en zona metropolitana. Ya escuchábamos de nuestros compañeros de Radio Universidad de Guadalajara en nuestras diferentes radiodifusoras con el trabajo de Isaac de Loza, pues que si nosotros estamos mal, imagínense cómo están en las regiones del transporte, en materia de transporte. Para hablar de esto y más, agradecemos que nos tome la comunicación a Génesis Hernández Díaz. Ella es coordinadora del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Génesis, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Josefina. Muchas gracias por la invitación. Génesis, esto que acabo de leer del tuit de nuestro compañero y colega Jonathan Lomelí, hay que agregarle otros 500 millones de pesos por subsidiar tarifa. ¿Qué nos dices al respecto de todo esto? ¿Cuál sería tu primer análisis? Sí, mira, justamente, claro que de entrada nos preocupa mucho y nos ocupa dentro del observatorio. Tuvimos la oportunidad de el año pasado poder estar en la glosa del gobernador haciendo como observaciones puntuales. Dentro de estas observaciones, una de las que generamos es justamente qué pasa con estos 500 millones para amortiguar la tarifa, ¿no? Para lo cual la postura del observatorio ha sido y será, pues primeramente, que exista una fiscalización acerca de esta inyección de capital, que al final de cuentas es dinero público, de cómo se va a estar aplicando y el usuario, cómo lo va a poder identificar. Porque si bien sabemos, actualmente el servicio de transporte público es muy deficiente. Sí ha habido renovación de flotas, pero en cuanto a seguridad, a infraestructura, a derroteros, a el tiempo de espera de las unidades para el servicio, sabemos que es muy precario, ineficiente y que también pone en riesgo la vida humana. Que recordemos que hoy en día tenemos esta ley, que el espíritu de la misma es salvaguardar pues la integridad del humano. Génesis, la sola contención de un aumento a la tarifa justifica que se le siga metiendo dinero público a empresas particulares como son estas, las del transporte público. Es decir, ya citabas cómo existen muchos cabos sueltos todavía, rutas que ya no le son útiles al usuario, rutas incompletas que al final ahora le obligan a que tome 2 o 3 camiones tal vez y por lo tanto pues le terminará resultando más caro. La renuencia a que, por ejemplo, se pueda hacer el transbordo y un etcétera, al cual todavía no se le entra en esta para que sea una modernización real. ¿No será más bien estar pues tirando dinero público nada más para que se beneficien algunos particulares? José Ángel, voy a ser muy puntual en esto y creo que has dado mucho en un punto clave que justamente se estuvo mencionando por ahí en un video en redes, ¿no? Se habla de esta evolución, ¿no? Y justamente es esto, sí, necesitamos una evolución, necesitamos integración en la movilidad y que esta además sea accesible, tenga continuidad y esté conectada, ¿no? Esta evolución no solamente nos debe de llevar a
a equipamiento urbano o a unidades, renovación de las mismas, o a un modo de operación donde tú generes el cobro por el servicio, ¿no? Esto va más allá y creo que he sido clara desde un principio. Sí necesitamos todavía que el servicio aumente la calidad. Todos los días allá afuera nos topamos con dolores que padecemos los usuarios en estas unidades. Se ha hablado mucho acerca de la tarjeta de mi movilidad. Sí, a mí me gusta mucho la tarjeta de movilidad, mi movilidad. Sin embargo, o sea, y me gusta porque la tengo conectada con la bici y pues con el servicio del transporte, de Citeur, de Citren, ¿no? Pero aquí voy con esto, a que se ha presentado diferentes situaciones donde justamente te genera como un cobro excedente de solamente el servicio que estás utilizando. Es decir, te cobran más de un pasaje y esto me ha tocado a mí y me ha tocado también que justamente el lector falla, no detecta y justamente yo sé que tengo este dinero disponible para pagar el servicio, ¿no? Entonces, estamos hablando de que esta tecnología debe de ser paulatina para todos los usuarios y usuarias. También hay que ser muy reales y que esta tecnología no es para todas ni todos los usuarios. ¿Por qué? Porque algunos todavía queremos pues echar como el dinero, el cambio, y justamente luego te topas con este tipo de situaciones. Me pasó un caso muy particular donde a 3 usuarios que ingresaron a una unidad antes que yo, no les detectaba el lector la tarjeta. Y yo me di a la tarea en ese mismo momento de revisar en la aplicación el saldo, la vigencia y todo estaba en orden. Entonces, ¿qué está pasando con esta tecnología? Están surgiendo este tipo de inconvenientes que, como bien lo mencionaron ustedes, ahorita en el interior del estado ya se está migrando a estas unidades, a esta tecnología. Entonces, que hay que tener mucha claridad que todo esto que ya hemos experimentado, que ya tuvimos la curva de aprendizaje dentro del área metropolitana de Guadalajara con esta nueva tecnología, con este servicio, con este servicio, no se repliquen al interior del Estado. Génesis, estos cientos y cientos y cientos de millones de pesos que se dan a los transportistas, nos decías al principio de esta charla que desde el observatorio están solicitando o solicitaron fiscalización. ¿Quedó en eso o qué avances hay en esta materia y quién está realizando la fiscalización? Sí, esta observación la generamos meramente en el ejercicio de la glosa. Lo mencionamos ahí ante pues el secretario de Movilidad, perdón, de Transporte, el secretario de la CETRAN, donde hicimos otras 2 observaciones, de las cuales una ya se ha estado como moviendo un poco el tema. Sin embargo, sabemos que aún existe pues mucha área de oportunidad y justamente el tema es el acoso dentro del transporte público, dentro de este, donde nos estamos moviendo las mujeres, que muchas veces justamente aumenta el acoso o la percepción del acoso y la injerencia del mismo porque las unidades están saturadas. Entonces, sí se atendió a esta observación. Sin embargo, sabemos que necesitamos protocolos de acción y de seguimiento y de que se esté cumpliendo y cómo va encaminándose a las buenas prácticas. En cuanto al tema de fiscalización, no hemos visto que se haya como generado acción, al menos no ha sido de nuestro conocimiento, para empezar a ver este tema de la fiscalización. Es súper pertinente y oportuno porque todas y todos creo que necesitamos que todo este dinero, no solamente estos 500 millones, sino todos los montos que como bien comentaba su compañero Jonathan Lotelí, se ha visto reflejado en la inyección de este servicio, ¿no? Y que nosotros como usuarias y usuarios necesitamos que nos garanticen la movilidad, porque es una acción que realizamos día a día para las diferentes labores que realizamos todas y todos.
Como desde el Estado no se ha hecho esta fiscalización, Génesis, ¿ustedes desde el observatorio podrían realizarlo o pedir a algún externo o algo para que no vaya a quedar ahí en el limbo? Podemos seguir generando y evidenciando la necesidad, abrir canales de comunicación con estos entes, pero como bien sabemos, este tema de fiscalización, gobierno tiene, pues primeramente, que asegurar esto y ellos tienen la capacidad técnica y de capital humano y económico para generarla. O el legislativo también, ¿no? No, sí, brevemente, Génesis, porque ya nos tenemos que despedir. Desde el observatorio, ¿están ustedes a favor o en contra de estos subsidios? Aún sea el pretexto para que no aumente la tarifa. Fíjate, es un tema muy, muy importante y voy a tratar de resumirlo porque luego me emociono y hablo mucho. Que justamente lo toqué en un programa en perspectivas, justamente con su compañero Jonathan Lomelí. El observatorio ha tenido posturas a favor de los subsidios porque son necesarios para poder garantizar y hacer más asequible la movilidad, ¿no? Este servicio. Sin embargo, también es importante recalcar, y quiero dejarlo muy claro, que este tipo de subsidios tiene que tomar la voz de todas y todos los actores que están involucrados, es decir, primeramente el usuario, transportistas y gobierno. Sí se va a aplicar este subsidio, va a ser para esto, se va reflejado en esto, y no es así como que, bueno, ahí van 500 millones para el transporte público. No, y insisto con lo mismo, se debe de ver fiscalizado, pero también se tiene que tomar la voz de todos y todos los actores involucrados, principalmente el de los usuarios, porque somos quienes más utilizamos el servicio. Pues Génesis, agradecidos por tu participación y en comunicación. A ustedes, gracias Josefina, José Ángel, buena tarde a todas y todos. Hasta luego. Muy amable. Génesis Hernández.